Cuando usted suelta algo, Dios te da algo más grande. Todo está diseñado para que termine. Entonces hay que entender que uno tiene que soltar. Creo que tenemos que aprender a valorar a las personas por quienes son y por lo que incluso hicieron en el reino, Claro. más por cómo piensan. Es que es un examen al carácter, porque nosotros somos pasajeros. Nuestra vida aquí es temporal, nos vamos. Si usted se adueña de algo que no es suyo, usted lo destruye. Este programa de hoy va a ser único y exclusivo. Ujú. Usted va a ser testigo de una confesión pastoral. Uy, Wow. señor, a ver quién confiesa a quién acá. Gracias por estar con nosotros. Esto es de pastor a pastor. Acá estamos con mi gran amigo Sixto. Gracias, Sixto, como siempre, por abrir tu corazón y dejarnos tanta sabiduría. Quiero compartirte algo. Dale. Saludo primero antes que yo. Claro, un saludo a todos ustedes. Qué honor estar con mi amigo Donald en este diálogo de pastor a pastor, pero es un diálogo de esposos, de padres, que estamos en esta misión de edificar, de construir. Y gracias por la confianza que nos dan de acompañarles. Amén. Qué bueno, qué bueno. Mira, Sixto, te comento que me está pasando algo que no pensé que me iba a pasar tan pronto. Ujú. Y bueno, vamos a aprovechar porque sé que esto que me está pasando a mí es lo que está pasando a mucha gente. Hace un par de días estuve hablando con un par de pastores y no voy a decir dónde para que nadie se sienta aludido. Y hablábamos sobre la sucesión y sobre la incapacidad que tenemos muchos nosotros líderes de delegar funciones, delegar tareas, delegar visiones e Ujú. impartirlas a la siguiente generación para que esa visión no vaya al cajón con nosotros. Wow. Yo le decía a estos pastores, lastimosamente, muchos de ustedes tienen una tremenda visión que va a morir cuando ustedes se mueran simplemente porque no fueron capaces de transferir la pasión y la visión a la siguiente generación. Wow. Entonces la iglesia tiene un pico, crece conmigo, muere conmigo. Mm. Y le mostré una imagen de un pastor en un cajón agarrado con el micrófono así, ¿verdad? Muerto, un meme, ¿no? Ujú. Y al lado un montón de líderes preguntándose quién se va a animar ahora a sacarle el micrófono al pastor. Un poco cómico, Sí. pero mucho nos está pasando eso. Y te cuento lo que me está pasando a mí. Y Ujú. acá viene la pregunta. Tengo 52, si bien tenemos mucho tiempo para seguir con Silvia, pero pasó algo que trabajamos juntos en el ministerio con nuestro hijo. Y yo veo, gracias a Dios, que él está creciendo más que yo. Ujú. Tiene un ministerio que está llegando a más personas, abarcando. Y yo predico y predica él. Y yo digo que la gente responde hasta mejor cuando él predica. Ujú. Que tiene una gracia, él, Andrea, bueno, tú lo conoces, increíble, dada por Dios. Yo digo, acá hay algo que yo no quiero ser un tropiezo. Mm. Entonces, yo veo que ellos tienen llamado, ellos quieren levantar vuelo y siento como que estoy en el medio y mi llamado es abrir iglesias. Mm. Y yo quiero transicionarles a ellos la iglesia y decir, hey, les toca a ustedes, vamos, sigan, pongan su impronta, pongan su visión. Y me encanta eso, pero después que hablamos de eso, quedé pensando con Silvia y le dije, Silvia, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Entonces me entró un duelo, Mm. me sentí como en duelo, sentí como, pero yo ya no voy a ser el pastor principal. Ujú. ¿Y quién va a ser ahora? Y va a ser él. ¿Y yo qué voy a hacer? Y hablaba con un amigo el otro día y le dije, ¿qué va a hacer vos? Me dijo, "Y bueno, voy a estar de portero". Ahí le dije, bueno, en realidad Dios nos está moviendo a otras cosas. Estamos contigo acá. Gracias por esa puerta que nos abriste. Pero sí, Sixto, es un problema que no había pensado Wow. el duelo que provoca y al mismo tiempo la alegría, porque es un sentimiento encontrado. Me encanta ver a nueva generación que surge, que logra más que nosotros, pero por otro lado siento que lo que me está pasando a mí es lo que a muchos pastores les está impidiendo, hey, te toca a ti. Hmm. Y quizás no transicionar, pero correr juntos durante ese tiempo para que el otro pueda agarrar tu visión y mejorarla, porque yo veo que nuestros hijos, en mi caso, van a poder llevar la iglesia a otro nivel. Ujú.
y están metiendo una, no sé, una impronta totalmente nueva, diferente, aire joven. La iglesia está llena de jóvenes y no es por mí, es por ellos. Claro. Y creo que si no identificamos eso, la iglesia envejece con nosotros. Los mensajes, los temas que tocamos envejecen. Mm. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esa realidad no nos toque por sorpresa? Y ayúdame en mi duelo, ¿verdad? Porque estoy como que en estos días me percaté de eso y dije, Ujú. tengo que ver, bueno, ¿cómo hago? Porque en un momento, creo que en el mundo secular se llama el síndrome post-presidencial. Ujú. El Claro. presidente entrega el mandato y al otro día se queda ahí, ya el teléfono no suena, ya nadie le llama. Ahora estás en parte de la historia. Y creo que ese es el miedo que muchos tenemos, que vamos a quedar relegados a la inutilidad. No sé, Wow. El te dicen due así No, un... no, pero me parece fascinante, varios elementos. A ver, En primer lugar, el duelo del que estás hablando es bueno, ¿cómo así? porque es un duelo de amor. Si no se ama, usted quiere salir corriendo, tirarlo, Oh, abandonarlo, eso no pensé. olvidarlo. Entonces, uno tiene que entender que el amor tiene las cosas hermosas, positivas, románticas, buenas, pero también tiene dolor. Claro. Y solo duele cuando se ama. Si no se ama, no duele. Sería diferente querer salir huyendo. Claro, eso es diferente. Mm, Por eso, uno, y aquí no es fácil de comprender, uno tiene que aprender a amar sus dolores de amor, mm, es decir, a sentirlo, no negarlo. mm. Lo que estás sintiendo es amor, te costó. Levantaste una iglesia de cero, eh, has hecho un trabajo extraordinario de levantar otros discípulos y el honor más grande de ver a tus hijos crecer al lado tuyo, amando al Señor y ahora pasar la antorcha, pasar la estafeta para que ellos continúen y corran el siguiente tramo. Entonces, Claro. este duelo también tiene otro elemento comparativo. Es el mismo duelo que se vive cuando el niño deja de ser niño y comienza a ser adolescente. ¿Sí? Ese es un duelo, porque todavía quiere tomar el carrito, Quiere jugar en el piso y a la quiere vez... quedar al piso, pero Sí, siente que ya no calza. Ese es un claro. duelo. Transicionar a una nueva etapa Mm, de la vida, sí. ¿no? Entonces, ese es un duelo que uno tiene que entender que es dejar. El otro elemento es que es un examen al carácter, porque nosotros somos pasajeros. Mm, Nuestra vida aquí es temporal, nos vamos. Nuestra patria celestial nos llama. La gloria del Padre de la que Jesús nos habló nos llama. claro. Entonces, todo está diseñado para que termine. Entonces, hay que entender que uno tiene que soltar. ¿A qué me refiero con un examen al carácter? Mm. A que si usted se aferra, si usted posee, si usted se adueña de algo que no es suyo, usted lo destruye. Uy, señor, eso es para repetirlo. Creo Sí. que eso es lo que nos pasa. Claro, Nos hacemos tan, no sé, dueños del ministerio y no es tuyo. y no es tuyo. Es tu Isaac. Oh, wow. Hay que entregarlo en el altar. Y ese es el momento donde uno tiene que entenderlo. Ahora el tema es cuando a veces no nos damos cuenta y nos toma por sorpresa esa etapa. Claro, porque usted se apropió, se adueñó de lo que es de Dios, Uy, de lo que señor. Dios te prestó y te lo Mm. pasó en un momento específico con la meta de que ahora vivas el honor de Mm. pasarlo a la siguiente generación. Esta es la Si no lo parte, paso, lo mato. claro, esta es la parte más difícil Mm. porque tiene que ver con orgullo, tiene que ver con ego, tiene que ver con madurez y tiene que ver con controles emocionales. Mm. Entonces, hay que vivir el duelo. Mm. Entonces, uno no puede negar el dolor, hay que disfrutarlo porque es un dolor hermoso, bello. Claro. Pero al mismo tiempo viene el síndrome del vaso. El A ver vaso, cómo es eso. usted lo vacía, ya no tiene nada, entonces se queda el síndrome del vaso vacío. Claro. Está vacío, ahora hay que llenarlo. Ujú. Entonces, en toda etapa de transición, el primero que tiene que tener resuelto el tema no es el que se queda, sino el que se va, el que sale. Porque si no vive un vacío
que lo va a llenar. En el Te tema del sentís matrimonio, inútil. en el tema del matrimonio Mm. es el síndrome del nido vacío. Claro, Cuando los hijos se van, y usted se dedicó a ellos, usted va a vivir un síndrome del nido vacío, una soledad, una confusión, un llanto, porque está reorganizándose. claro. Eso significa que uno tiene que vivir esto en un proceso. Mm. Y dentro del proceso, la primera decisión es entregar. No es mío, es tuyo, Señor. Entender eso, que no me No pertenece. me pertenece. Eso es clave. Sí, número uno. Número dos, ¿qué voy a hacer? Mm. Ya que estamos en confesiones, en estos días nuestro presidente Jim Daly, el presidente de Focus on the Family, llamó a todos los que superamos 60 años. Y yo quiero hacerles una pregunta. Y dice Jim, porque me la ha hecho la junta directiva a mí. Él tiene 62. eh, ¿Cómo usted se va a garantizar que esto continúe después de usted? Mm. Esa es la primera pregunta. Y usted tiene que entender que tiene el privilegio de diseñar un plan para que el reino de Dios se multiplique y crezca, ¿sí? A mí me entró mucha emoción porque yo ya he venido trabajando esto con el tiempo de entender de que yo ya estoy viviendo mi último viaje, mi última etapa, mis últimos años, que pueden ser 5, 7, 8, 10, yo no lo sé, los que Dios diga, pero estoy disfrutando esta etapa de ver una nueva generación crecer. Por eso tú estás sentado acá, porque eres un sueño hecho realidad, que otros expertos vengan y puedan crear contenido en enfoque a la familia, y sueño que la siguiente etapa de, de enfoque a la familia tenga muchas voces, varias generaciones, y estamos soñando con esto de poder levantar nuevas generaciones que puedan llevar el mensaje Claro. de la familia. Entonces, si el líder no tiene resuelto qué va a hacer, estorba, porque Uh, va a quedarse, va a aferrarse a una posición porque no conoce otra cosa. mm. Entonces, uno tiene que comenzar a trabajar, y yo le diría a toda persona después de los 50, cuando llegue a los 50, tiene que garantizarse, ¿cómo me garantizo que esto continúe si Dios me lleva mañana? ¿Cómo garantizo que mi familia esté bien si Dios me lleva mañana? ¿Cómo me aseguro que mi empresa familiar camine sin que yo esté? ¿Conoce mi esposa, mis hijos, mis colaboradores, cómo opera, cómo se maneja, cómo se hace? Yo tengo que entrenar la familia y tengo que entrenar a mis colaboradores para que todo continúe. Entonces, el tema no debe manejarse tabú, sino que debe ponerse Es sobre la mesa. desagradable hablar del tema, porque van a decir como: "¿Me estás echando?". Y en realidad no. Quiero Por eso es un examen a la madurez. Hablar del tema es un ¿Lo has examen. vivido tú, ese dolor? No sé cómo, ¿este Creo que lo duelo? viví hace unos 7, 8 años. Okey. Que en algún momento, cuando mudamos la oficina regional de Costa Rica acá, Mm, entregar Costa Rica, me costó, tuve que vivir el duelo. okey. Wow, yo dije, voy a entregarlo a una nueva generación, y comencé un proceso. Eso también me preparó a mí Mm. para lo que hoy vivo, Claro. ¿sí? Eh, el otro elemento que yo he aprendido al lado de mis líderes es hacer proceso. Mira a Jesús haciendo proceso. Miren, muchachos, un día de estos muero. No, Señor, no, dijo Claro. Pedro. Jesús le dijo, no, Pedro. Bueno, lo dijo más directo. Apártate de mí, Satanás. Directo así. Mm. Directo. Lo ubicó. Le dice, yo tengo que cumplir la misión. Se los dijo vez tras vez. Los preparó. Ustedes continuarán y llenarán el mundo entero con el Evangelio. Dos, no los dejaré solos. Volveré a ustedes. Cuando el Espíritu, el Consolador, esté en ustedes, sabrán qué hacer. No estarán solos. No se preocupen. Entonces fue preparando la sucesión a la siguiente etapa. Claro. Entonces, hágalo proceso, Mm. como lo estás haciendo. Un proceso donde vas delegando unas ciertas responsabilidades, donde ves a otros crecer, donde ubicas qué vas a hacer, cómo vas a llenar tu tiempo, a qué Dios te está llamando, Mm.
Por ejemplo, es hermoso verte crecer en enfoque a la familia. Hoy estás predicando en muchos lugares, estás siendo invitado por organizaciones, porque un día me dijiste un sueño, sueño que mi voz se amplifique, que mi ministerio crezca. Yo nunca lo olvido. Y Dios está usando enfoque a la familia para eso, para amplificar tu espectro. Entonces, cuando usted suelta algo, Dios te da algo más grande. Si no lo sueltas, no viene lo otro. Y te morís con la visión. Claro, y matás a otros. Claro. Matás a los No que, solamente mato la visión, sino que mato a la gente que tendría que estar porque siguiendo. eres un tapón que Ay, está qué desagradable lo obstaculizando. que decís eso. Es que es un tapón, uno está obstaculizando el crecimiento de otros. Por eso, cuando no se hace, muchos tienden a irse, Mm. lo cual no es malo, que ese es otro tema. Sí, No es malo que las personas se vayan porque no todas las visiones son iguales. sí. Entonces, cuando alguien quiera irse, no es traidor, no es rebelde. Cuando alguien quiere irse, es que tiene una visión, un fuego diferente al suyo, y usted tiene que bendecirlos, abrir la puerta y enviarlos. Claro, incluso en el mundo secular son un Ujú. pequeño porcentaje de empresas que trascienden a la segunda y menos aún a la tercera generación. Claro, ahí viene algo crucial, Donald, lo que estás diciendo, y hablándolo de ministerio. Nosotros tenemos que pasar, uso el ejemplo de la empresa familiar. Tenemos que pasar de una empresa familiar a una empresa profesional. Mm. Una empresa familiar depende de la familia. La familia lo hace todo, la familia se levanta, la familia gasta, la familia invierte, la familia visiona. Los liderazgos están ahí. Una empresa profesional trasciende esa etapa a que deja de ser una empresa familiar para contratar gerentes, para contratar especialistas. Co- ¿Qué ocurre con esto? La empresa familiar entra a un nuevo nivel y se garantiza un profesionalismo de la empresa y Claro, la crecimiento. perpetuidad también. Claro, entonces la iglesia debe pasar Yo de creo que ser algo personal mm, a algo no de puede tener reino. apellido la iglesia. No, no Y nos eso es lo que está pertenece. pasando en muchos lugares. En esta nación, no sé, dicen las estadísticas, George Barna lo dice que 7,000 iglesias se cierran anualmente. En Y Estados Unidos. sí, y yo creo que eso se debe a justamente la falta de poder ver en esa persona que hoy no es quizás el candidato perfecto e ideal, Ujú, pero donde yo no tuve la capacidad de delegar responsabilidad y darle presupuesto de error. claro, Porque yo estoy hoy, o quizás tú también, predicando porque mi pastor, creyó cuando en tenía nosotros. 20 años, Ujú. me dio la libertad de predicar. Yo dije, ese tipo estaba loco. Claro, se Entonces, arriesgó. no, él vio algo que ni yo veía. Claro. Y quizás le quedé mal, quizás, pero él, Ujú, él se arriesgó a darme. Y yo me recuerdo, fue increíble porque yo creo que te comenté una vez, la primera vez que yo prediqué fue en un anfiteatro en Argentina, eh, capacidad para 3,000 personas. wow. Y ese hombre me invita a predicar. Imagínate, obviamente éramos un grupito de 15 que estábamos reunidos ahí en la parte de atrás, era al aire libre. Y yo me recuerdo que preparé ese mensaje larguísimo, hice todo y a los 4 minutos había dicho todo lo que tenía que decir. Yo tenía para 1 hora, dije, te los reviento a todo con el mensaje y a los 4 minutos no tenía más nada que decir. Y él se dio cuenta de eso. Y se paró y dijo, Donald, increíble. Que escuchen Wow. lo que dijo Donald, dijo así. Y yo pensé que para mí era una total derrota porque fracasé. Él lo tomó como, wow, esto es increíble. Vamos a hablar, escuche, quiero profundizar lo que él dijo y lo llevó a un mensaje increíble, pero fue un margen de error que tenemos que presupuestar. Y yo creo que eso muchos, porque decimos, nadie lo va a hacer como yo. N- Tienes razón, porque ese líder tiene 60 y el nuevo tiene 20. Ahí está, es demasiado. Entonces tiene, tiene que haber esa posibilidad de tolerar Mm. el error, Sí. meter las patas, equivocarse. eh, eh, pero como bien dices, si me llevas a mi época de empezar, ellos creyeron en nosotros y Así es. aún nos permitieron Mm, equivocarnos. claro, si no, no tenemos ese margen de error, no vamos a poder surgir en esto. Por eso haga procesos, procesos donde usted siga mentoreando y acompañando. Ujú. Aún el modelo correcto
no sé si es el modelo correcto, pero el mejor modelo es que cuando el fundador o el líder anterior tiene la madurez para generar el espacio, puede permanecer como un mentor Mm, sin estorbar. claro. Pero si el líder que está pasando liderazgo a la nueva generación va a estar ahí como una sombra Mm, que opaca, le tienen miedo, no quieren hacer cambios por temor a la reacción, no quieren despedir a alguien por temor a qué dirán, mi papá lo trajo aquí mm, hace 20 años y ahora yo siento que ya no cumple una función, ¿cómo lo despido? Papá está ahí. Si yo soy un obstáculo, tengo que irme. Si me ven como un obstáculo, debo salir. Pero si yo logro generar el espacio para, para que el nuevo liderazgo levante y puedo estar ahí para dar consejo, para bendecirlos, para dar esa cobertura mm. que todos necesitamos, es lo ideal, Claro, es lo ideal. claro. Lo que estás diciendo sería en realidad mucho más que transicionar, sería correr juntos con varias generaciones. Claro. Yo tengo 50, tengo el de 40, tengo el de 30, tengo el de 20 Ujú, y corremos juntos más que te paso la estafeta definitiva y yo me voy, sino que ujú, yo sigo corriendo contigo. Quizás las funciones cambian, los roles ujú, quizás un poco se mueven, ujú. pero incluso creo que es tan sabio lo que decís porque ni la iglesia se percata de ese Claro. cambio. Ah, no, ahora ya el pastor es él, no es Ujú, más él, sino que estamos juntos y de repente le llevó el Señor a otro lado o se murió, lo que sea, y la iglesia sigue como si nada porque hay un liderazgo integral que integró varias generaciones y que no hay una transición sangrienta, ujú. porque es impresionante. Hace un tiempo atrás visité una iglesia donde justo hubo una transición del padre al hijo y el padre se retira y era muy notorio porque era el padre, el padre, el padre. Y ahora era el hijo, el padre sale y se va. Y la gente se muda de ciudad para seguirlo a su pastor porque no querían al hijo. Claro. ¿Era el problema el hijo? No, No, era excelente persona. Lo que pasa es que el padre fue tan posesivo y se agarró de tal manera del micrófono que no dio lugar al hijo. Él dijo, ok, hasta aquí me voy. Y pasó la estafeta y la gente dijo, ¿y quién es tu hijo? claro. No lo conocemos. Y el hijo era fantástico, Sixto, brillante, con dones, con tremendo don de predicación, pero la gente no lo conocía. Y Eso es causó mucho, sí. mucho Por problema. por eso lo ideal es proceso, como estás diciendo, correr juntos. Tengo un amigo que en algún momento hizo transición, lo hizo a tiempo, preparó, eligió a la persona, creó proceso, pero en algún momento hizo una salida abrupta del ministerio donde él estaba. Y luego nos encontramos y me dijo, yo lo planeé, yo ya estaba cansado, mi esposa también. Le dije, tú vas a tomar mi oficina, tu esposa toma la oficina de mi esposa. Nos fuimos 15 días de vacaciones. Cuando regresamos, él estaba en mi oficina, la esposa de él estaba en la oficina de mi esposa. Nos deprimimos. Mm, ¿Por qué? Porque no había definido su lugar en, en el después. en el después. Mm, Al no definir el lugar de él después, él se sintió desorientado, desechado, no honrado, no cuidado. Y aquí yo quiero hablarle a la nueva generación. Nunca olviden a los héroes de la fe, mm, a los que abrieron camino, a los que han entrado en años. No los olvide. Ustedes tienen que garantizar que ellos estén bien, que se sientan amados, que se sientan valorados, que se sientan honrados. mm. En las culturas orientales, una de las etapas más hermosas es la ancianidad, Sí, porque son honrados. claro. Todos se ponen de pie cuando ellos llegan. Mm, Todos le dan el lugar que ellos merecen. mm, Ocupan las posiciones de juntas directivas. claro. Son los sabios de la comunidad. En Occidente son desecho. Wow. Nadie los toma en cuenta. Todo el mundo los margina. Su época ya terminó. Claro. Eso es un error. Claro, yo creo que tenemos que aprender a valorar a las personas por quienes son y por lo que incluso hicieron en el reino, Claro. más por cómo piensan. Ujú. Porque quizás los pensamientos y la forma de trabajo de esta persona adulta ya no va y ya no puede con la velocidad que vamos hoy.
Ujú. pero tú tienes algo muy grande que darme. Tienes tu trayectoria, tienes tu autoridad ganada y tienes la integridad que adquiriste y me puedes mostrar las cicatrices en cuanto Wow. a lo que hiciste, a lo que Ujú. hiciste mal. Entonces, aprendamos a valorar a las personas por, en realidad, por los logros que obtuvieron y no de repente porque no, ya no tienen nada que aportar. No, quizás no en estrategia, vamos a decir, mediática, Ujú. pero tienen cosas tan valiosísimas que nosotros Claro. tenemos que sacar provecho porque estamos cayendo en los mismos pozos que ellos cayeron 40, 50 años atrás, simplemente por no sentarnos a escucharlos Claro. y sacar esas cosas, esas perlas valiosas. Hay varios modelos bíblicos que pueden servirnos a nosotros de inspiración. Por ejemplo, en la caverna Dios le dice a Elías, ve y unge a tu sucesor, aparte de ungir los reyes. Y va y ve a Eliseo que está arando en el campo, Mm, es decir, no es un profeta, está arando en el campo, y le pone el manto y Eliseo lo deja todo y lo sigue. sí, Y Elías le dice, pero ¿por qué me sigues? Bueno, te sigo porque yo tengo que aprender de ti. claro. Y le dice, si tú me miras cuando yo soy llevado, Mm, tú lo vas a lograr. Le está diciendo, sígueme de cerca, claro. voy a enseñártelo todo, Wow. voy a pasártelo todo. Mm. Cuando el manto venga sobre Pero tienes ti, que estar cerca. tienes que estar cerca, Mm, hay que caminar cerca. Segundo modelo, Moisés. Dios le dice a Moisés, no, tú no entrarás, quien entrará es Josué, el hijo de Nun, el esclavo. Lo que le está diciendo es un pedigrí que no califica, mm. tiene todavía rastros de esclavo, pero ha sido tu siervo fiel, Ahí está con Moisés siguiéndolo. ha estado Mm, contigo. Esto que te voy a decir es crucial. Quien te hereda es quien camina contigo. Asegúrate que los hijos de Nun te hereden, pero asegúrate que tu mayor heredero sean tus hijos. mm, No que los crió la abuela, no que los crió la empleada, no que los crió la tía, sino que crezcan contigo, que caminen contigo, que vayan al tabernáculo contigo, mm, que oren contigo, que viajen contigo, que coman contigo, que se sienten en la mesa con tus amigos contigo, que ellos sientan que están tomando, mm, tomando de esa riqueza que Dios te ha dado. mm. Eso es crucial. Eso está muy bueno. Entonces, te hereda quien camina contigo. Quien sí va a entrar es Josué. Y Dios le dice la forma de hacerlo. Llámalo, invítalo, bendícelo, úngelo. 2. Pon el manto delante de todos. Mm, Le enseña un protocolo muy público bueno y está lo eso. afirma en público. En público. En público. Sí, Empodéralo. Y no es que Moisés desaparece inmediatamente. claro. Tiene un proceso Mm, donde lo afirma, lo empodera, la gracia de Dios, hasta que viene Josué capítulo 1. claro. Moisés ha muerto y ahora es Dios tratando con Josué Wow, y lo primero increíble. que le dice es un elemento fundamental. Le dice, así como estuve con Moisés, Mm. estaré contigo. Aquí viene la Ahora ya parte, es Dios hablando, ni siquiera es no, Moisés. ahora es Dios, pero ve la parte más importante del legado. Viva de tal manera que cuando Dios levante la siguiente generación, use su nombre y su vida de referencia. Qué impresionante. Eso es lo más bello. Eso. Como Pablo, Sí. ese es otro ejemplo. Pablo en la segunda carta a Timoteo la introduce así. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a mi hijo amado, Mm, Timoteo. ¿Qué necesitan nuestros hijos? Que usted termine bien, wow, porque usted es esa plataforma sobre la que ellos se qué levantan. impresionante. Ahora, si le doy vuelta a esta conversación, Ujú, acá surge otro problema. Sería ideal que nuestros hijos siguieran con ujú, ese llamado. Ahora, ujú. yo he visto casos donde el hijo no clasifica porque tiene otro llamado y nosotros como pastores cabeza dura queremos forzar ese lugar que el hijo no le corresponde porque tiene otra visión, tiene otro llamado y quiere ser quizá, no sé, alguna otra cosa en el reino. Y entregamos
el bastón de mando, la batuta, a la persona equivocada solamente porque tiene mi apellido. Eso es Bueno, un error. y te puedo mencionar casos que por respeto no lo voy a hacer, Sí. pero hemos visto aquí en este país nuevamente que iglesias gigantescas que entraron en quiebra justamente porque el papá no pudo discernir que su hijo no No era. tenía ni el llamado ni la gracia para eso, quizás era para otra cosa y Es- echaron a perder la iglesia. ese papá pecó por orgulloso y se apoderó de lo que no era de Es él, lo que dijiste al principio. es de Dios. En tercer lugar, que es crucial esto que estás diciendo, es estoy matando a mi hijo, porque lo estoy poniendo en una posición, No lo do- estás bendiciendo. no lo estoy bendiciendo, estoy trayendo un daño a él, Sí, porque le estoy cortando sus alas mm, para que vuele por él mismo. claro. Voy a usar un ejemplo que hace poco lo estudié. Yo me he preguntado muchas veces por qué Aarón, sus sucesores fueron sus hijos. ¿Por qué de Moisés, sus sucesores no fueron sus hijos? Mm. Gerson, por ejemplo, el hijo mayor de Moisés. Dios, me metí a estudiar profundo porque Siempre luego, me pregunté eso. sí, yo he dicho, mi conclusión primaria fue porque él dejó a sus hijos creciendo con Jetro y su esposa para que no enfrentaran el reto. Ese puede ser una teoría, ¿sí? Lo cual significaba que los hijos no crecieron a la sombra de Moisés, ¿No vieron el Éxodo? no vieron el éxodo, porque estaban posiblemente una medida protectora de parte de Claro. Moisés de no exponerlos Mm. a una situación tan fuerte que comenzó con guerra ahí en Egipto, Claro. una guerra espiritual fuerte, ¿no? Pero lo otro es que me encontré, y esto me fascina, que Dios puso a los hijos de Moisés al cuidado de los elementos sagrados del tabernáculo y les bajó el perfil totalmente a casi desaparecerlos Mm. del mapa público, pero mantuvieron el servicio a Dios. Eso significa lo que tú estás diciendo, Donald, que no necesariamente nuestros hijos tienen que ser nuestros No, sucesores. no. Y yo tengo que tener cuidado de no imponerlo. Se llama nepotismo cuando Mm. yo lo impongo como si fuese una cosa familiar. Claro. Eh, pero se llama bendición cuando mis hijos son llamados. Mm. Entonces yo tengo que aprender a discernir cuáles son los planes de Dios. Mm. ¿Hay algo malo en que mi hijo no me suceda? No, No, siempre y cuando no se haya sentido desplazado o menospreciado, claro, eh, o que yo no lo haya empoderado. claro. ¿Habrá querido Moisés dejarle a Gerson No en sé, lugar, no sé, pues, la creo orden que fue, no. quizás la orden fue de Dios. La verdad Ahí está fue, Josué, sí. pero quizás algo que tuvo que digerir también él, no sé, me imagino. A mí le han preguntado a Moisés, déjame No, recordar. esta es una pregunta crucial, Sí, pero creo que la carga era muy fuerte sí, y Dios fue preparando a Josué. sí. El otro elemento hermoso dentro de la sucesión, que estoy preparando una enseñanza que posiblemente llegue a ser un libro sobre el legado de Segunda de Timoteo. Pablo escribe su última carta y le escribe resumiéndole su legado a Timoteo. Mm. Y en ese legado, Pablo reconoce, estoy a punto de morir. Ve qué belleza. Sí, En primer lugar, uno tiene que reconocer cuál es el momento. Número dos, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. mm, La siguiente generación necesita que usted, que vos y yo terminemos bien, mm, porque si no va a ser difícil para claro. ellos Mm. tener que superar un nombre manchado, una reputación lastimada, es duro. Sí, O sea, nosotros tenemos que ser fuente de bendición sí, para la siguiente generación y significa terminar bien. qué tremendo. Número tres, vemos a un Pablo quebrado, dolido, solo, y él le dice a Timoteo, Timoteo, todos se han ido, Mm. amando más este mundo, Sí. otros no resistieron mis prisiones. Mm. Timoteo, todos se han ido. Y se muestra vulnerable y le dice, Timoteo, no te avergüences de mí. Mm.
Mira qué vulnerabilidad hay en Claro, el corazón de Pablo muy bueno. que dice, estoy dolido, Mm. estoy solo, por favor, ven, ven lo más pronto Sí, posible. Me tremendo. explico, No, entonces, muy bueno. esa parte es crucial, el Sí, que yo logre mostrarle a los míos mi vulnerabilidad, claro. Mm, que esto duele, esto no sé manejarlo. Como yo le digo a mis hijos muchas veces, oye, ¿cómo pago esto? ¿Y cómo arreglo esto? ¿Y cómo es esto del seguro? ¿Y cómo se pagan impuestos? Y ellos con una amabilidad, con una claro. ternura. Mira el nivel de intimidad de Pablo que le dice, Timoteo, dejé en la casa de Carpio el abrigo, tráemelo, Mm. tráeme tráeme los Libros. manuscritos. Sí, Me especialmente los pergaminos, le Los dice. pergaminos. Sí, Dice, o sea, es su íntimo. sí. Al final de los días, usted tiene que tener esos íntimos. Wow. Según lo que estoy escuchando, entonces, a ver si entiendo bien, mi querido amigo y pastor. Empezar la transición, entonces, desde el inicio. Claro. No esperar a los 40, a los 50, a los 60. No, desde el inicio de mi carrera, yo ya estoy sembrando y pensando en los siguientes, la gente que va a correr conmigo. La misión fundamental de un líder es desarrollar líderes, Sí, siervos, no es. personas que Creo que no crezcan. entendimos eso, porque Mm, empezamos a desarrollar seguidores. wow. Y entonces cuando vimos a alguien que surgía más que yo, "Epa, este está predicando mejor que yo", y lo bajamos, lo Ujú, apagamos, lo enviamos a otro lado. Pero creo que es lo que estás diciendo de Pablo. El ujú. orgullo es poder ver que de él, que Timoteo surja, que sus discípulos surjan Claro. y que otros surjan. Creo que esa es la gran falencia que tenemos hoy, porque yo creo que muchos de los que hoy estamos al frente nos ha ido bien y caemos bajo el síndrome del Mesías, yo le llamo. Wow. Creer que tú eres la última, no sé, edición del ministerio pastoral para este mundo o de la empresarial y que no hay otro como tú y que si tú no estás, el mundo para de girar con mi ausencia. Eso es muy peligroso Muy porque peligroso. ahora yo ocupo lugares que no me corresponden, cierro esa posibilidad de transferir esa visión y vuelvo. Ojalá que si usted es pastor nos esté mirando hoy y quiero declarar algo sobre los pastores y Ujú. decirte sencillamente esto. La visión que Dios te dio es tan inmensa, tan grande, lo que Dios puso en tu corazón, que no te la puedes llevar contigo cuando te vayas de este mundo. Wow. Eh, lo que Dios quiere hacer a través de la visión que te entregó, si no lo transferís, se va a abortar. Y hay tremendos ministerios, tremendas cosas que simplemente han caducado porque el líder no pudo transferirla correctamente porque se creyó dueño de la visión, cuando en realidad, como dijiste, soy un simple administrador Ujú, de lo que Dios me dio. En otras palabras, cuando tú llegaste a ese pueblo, Dios ya estuvo trabajando allí. Y cuando te vayas, Dios seguirá trabajando allí. No es porque yo me voy, acá se acabó. ujú. Y me gusta mucho lo que hace David. Cuando David huye de su hijo, allá cuando viene lo de Absalón, él va subiendo la montaña, el monte, llorando, y se da vuelta para atrás y ve a los sacerdotes, a Abiatar, que venía con el arca, y le mira y le dice, ¿qué hacen ustedes? No, y como vos te vas, nos estamos yendo contigo y llevamos el arca. No, no, no. El arca vuelve, el arca se queda, yo me voy, pero el arca se Wow. queda. En otras palabras, esto sigue. Esto sigue. Yo esté o no esté, esto sigue. Y lo hizo regresar Wow. al arca de vuelta a Jerusalén. Dije, yo no puedo, cuando yo me voy, yo no me llevo la gloria, ni la presencia, Wow. ni la unción, ni la visión. Esto que Dios empezó conmigo va a seguir conmigo o sin mí. Yo tengo que partir. Y creo que eso tenemos que entender. Incluso cuando Dios me lleva a otro lugar, bueno, acá se queda el Señor con ustedes. Amén. Yo sigo mi camino. Así que, wow, qué tremendo. Sixto, última cosa. ¿Qué material nos pudieras recomendar
que pudiéramos estudiar, leer, oír algo que nos pudiera Ujú. ayudar a prepararnos para esto? No sé si... Vamos a dejarle un link al pie de este video sobre legado, que es una enseñanza que he dado muchas veces, Ok, donde hablo de pensar multigeneracionalmente. esa aplica a empresarios, pastores, líderes, a todo. Familia, usted tiene que Familia. preparar su familia para su partida. Ok, Tiene que empoderar a sus hijos desde que ellos están pequeños. ok. Tiene que dejar segura a su esposa Mm, con toda la información. Si usted parte hoy, su esposa queda bien, tiene la capacidad de llevar no adelante hace las ni, empresas, ni sabe ¿no? cómo pagar la luz porque no sabe la contraseña del banco. Todo tiene que tenerlo cada uno de nosotros listos. O sea, Sí. esto que hemos hablado aplica también a la familia. Y un elemento, como hemos hablado de proceso, vengo a la segunda carta de Pablo otra vez. Pablo le recuerda, ¿recuerdas cuando impuse mis manos sobre ti y el Mm, Espíritu vino y te llenó de poder? Tenga momentos memorables como esos que empoderen a sus líderes, que usted pueda imponer manos sobre sus hijos, imponer manos sobre sus líderes, bendecirlos, hablarles del futuro y decirles, Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. y que esos momentos queden registrados, estás Queden diciendo. ahí. Eso está muy bueno. Sí. Número 2, afírmenlos con palabras, como Pablo. Dios te ha dado un poder, el poder, te ha ungido, te ha bendecido, te ha llamado al ministerio. Haga que sus palabras resuenen en la mente de sus Qué impresionante. discípulos. Número 3, y esto es importante, recuérdale la historia, de dónde viene. Lo comenzó a tu abuela, Mm, lo siguió tu madre, ahora te toca a ti. mm. Esta Hazlo bien. hazlo bien. Esta historia es crucial, Claro. porque si no conocen la historia, no saben cuánto vale el presente. Claro. Es decir, para llegar aquí hubo que cruzar ríos, mares, hubo que cruzar momentos duros, hubo que superar traiciones, hubo que enfrentar desiertos y Dios nos sostuvo. Si tú no traes estas piedras del Jordán como testimonio de que cruzamos el Jordán en seco, por eso Dios le dijo, lleven estas piedras y cuéntenle a sus hijos todo lo que vieron. Bueno, es importante que ellos se sientan parte de la historia grande. ¿Me explico? Muy buena. ¿Por qué? Porque ellos son el eslabón presente de la generación que viene. Muy bueno. Wow. Esto es crucial. El otro elemento es, siéntese muchas veces a aconsejarlo. Mira lo que hizo Pablo. Apártate de las pasiones juveniles. Mm, Eh, Predica lo que sí, te enseñé, multiplícate en otros. así Entonces, es. tome tiempo para formar esta generación, para que continúen. Lo que estoy diciendo es proceso. Déjelo por escrito si es posible. Déjelo por escrito y grábelo. Aún, Exactamente. por ejemplo, yo estoy cumpliendo 100 años desde que el evangelio llegó a mi pueblo. Lo Mm, trajo una misionera neozelandesa en los años 30 del siglo pasado y llegó a una tierra campesina, campesina, donde no había agua, no había luz, no habían calles, se llegaba en carreta, en caballo. Yo no sé cómo ella llegó ahí. Yo soy el fruto de esa misionera que llegó. La mm, pregunta que me hago es, 100 años después, ¿qué dirán de mí? mm. ¿Me explico? Claro, muy bueno. Bueno, no se olvide que ahí abajo en la parte de este programa, en la descripción, va a encontrar el link Ujú. hacia esta previa que hiciste sobre el legado, que hay que mirarla. Yo la he visto, me Mm. encantó, así que gracias por compartir esa riqueza. Así que bendecimos tu vida, pastor, líder, empresario, no sé, papá, que lo que Dios te dio se multiplique Amén. y sea grande en las siguientes generaciones y que todo lo que Dios puso en tu corazón se pueda cumplir. Dios es un Dios generacional. Dios no piensa solo en mí. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No solamente con Abraham terminó todo, con él empezó. Y Ujú. como contigo y con nosotros también, Dios empezó algo y la obra que Dios empezó la va a completar hasta el día de Jesucristo. En Filipenses 1:6 Ujú. es. Así que Ujú. bueno, gracias, gracias, Sixto. Un honor y gracias a ustedes. Gracias, gracias por estar con nosotros hoy.